pues enfureció muchísimo a Macron, de Francia, el primer ministro de Francia, porque Australia pues le canceló ya una compra de submarinos que iba a hacer a Francia. Joe Biden, parte de su agenda, además de esta inauguración, pues va a ser hablarle por teléfono a Macron para limar asperezas. Justin Trudeau volvió a ganar las elecciones generales, así como histórico triunfo, tercer triunfo de Justin Trudeau. El triunfo de Justin Trudeau fue pírrico. Internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos directo a Miami, en los Estados Unidos. Hay algunos temas interesantes que en este momento se están dirimiendo en el mundo. Y Adriana Braniff siempre nos tiene el detalle. Adriana, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, dos temas interesantes desde el punto de vista internacional hoy. Uno, pues tiene que ver con Estados Unidos y es el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el otro, pues tiene que ver con Canadá, porque ayer hubo votaciones. Para empezar con el primero, el de Naciones Unidas, Pedro, pues hoy arranca, hoy se inaugura, lo va a inaugurar Joe Biden con un discurso. Va a ser su oportunidad para hablar sobre la dirección que va a tomar Estados Unidos en política exterior. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que dice. Todo esto, pues, después de las críticas que tuvo por este retiro caótico de las tropas en Afganistán, que seguramente va a ser tema en Naciones Unidas el día de hoy. Ayer, pues, ya viajó a Nueva York. Joe Biden también se va a reunir con el primer ministro de Australia, con quien ya firmó un acuerdo la semana pasada, el de Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, para dotar a Australia de submarinos. Y todo esto para controlar el Indo-Pacífico ante la amenaza china, como lo platicamos la semana pasada. Pero esto pues enfureció muchísimo a Macron, de Francia, el primer ministro de Francia, porque Australia pues le canceló ya una compra de submarinos que iba a hacer a Francia. Y como se le hizo esta compra a Estados Unidos en este nuevo acuerdo, pues está muy enojado Emmanuel Macron. Y justamente una de las cosas que va a hacer hoy Joe Biden, parte de su agenda, además de esta inauguración, pues va a ser hablarle por teléfono a Macron para limar asperezas. Y después, acabando, se va a Washington. ¿Por qué? Porque tiene mañana una reunión con Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña. Así es que, pues hoy Joe Biden va a estar ocupadísimo. Su agenda está totalmente llena. Ahora, el tema de las elecciones en Canadá ayer fueron elecciones anticipadas. Esto quiere decir que fueron 2 años antes de lo que tocaba. Tocaba en el 2023, pero las convoca Justin Trudeau justamente el día en que colapsó Afganistán por la retirada de las tropas. Ese día sale a hablar Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y dice: voy a convocar a elecciones anticipadas. Vamos a explicar por qué lo hizo y qué fue lo que se ganó con esto, Pedro. Todos están hablando, las notas que veo hoy en la mañana, los encabezados, hablan de que Justin Trudeau volvió a ganar las elecciones generales, así como histórico triunfo, tercer triunfo de Justin Trudeau en las elecciones generales, pero aún no se hace el recuento total, pero ya todo se perfila que sí va a ser. Ya lo anunció la CBC, que es la mayor empresa de comunicación de Canadá, pero aquí quisiera darle yo otro enfoque, Pedro, porque sí es verdad que Justin Trudeau, y todo apunta a que así será, va a seguir siendo el primer ministro de Canadá. Pero, aquí el pero. Y ahora sí te voy a sacar esta palabrita que escuchamos la semana pasada de Andrés Manuel López Obrador, porque podemos decir que el triunfo de Justin Trudeau fue pírrico. Aquí se aplica. ¿Te acuerdas del terminito de pírrico, no, Pedro? Claro que sí. O sea, ganar perdiendo. Claro, ganar perdiendo. Lo explicabas muy bien, y es Ajá. ¿Por qué digo esto, Pedro? ¿Por qué digo ganar perdiendo ahora con el tema de Justin Trudeau? Porque, primero hay que aclarar que en Canadá no se vota por el primer ministro directamente. O sea, tú no vas y votas por Justin Trudeau o votas en tu conservador, sino que se vota por los miembros del Parlamento, específicamente los miembros de la Cámara de los Comunes. Porque pues el Parlamento está formado por 3 ramas. Está el monarca de Canadá, ¿sí? Canadá es una monarquía parlamentaria. La reina Isabel II es la mera jefa de Canadá. La otra rama, pues es el Senado, que son 150 senadores, pero que son elegidos, puestos por el primer ministro. Y luego viene la Cámara de los Comunes, que esta sí es la rama dominante. Y el líder del partido que obtenga la mayoría en esa Cámara es el que se convierte en primer ministro, y es Justin Trudeau. Así es que él ganó en el 2015 la mayoría de la Cámara, por eso fue primer ministro. Luego hubo una elección
en el 2019, vuelve a ganar con mayoría, pero ahí sí no con mayoría absoluta en la Cámara. Entonces, teníamos antes de las elecciones un gobierno liberal con minoría absoluta. Y esta fue la razón por la que Justin Trudeau llamó a elecciones anticipadas, porque quería obtener la mayoría absoluta en esta Cámara, porque dice que la única manera de combatir la pandemia es con mayoría en la Cámara, lo cual tiene sus asegúnes, Pedro, porque no ha tenido oposición fuerte en las medidas en contra de la pandemia. Ahora, ¿por qué digo que va a ganar perdiendo pírricamente? Pues porque esta elección no tuvo en sí una razón de ser. La Cámara va a tener, el Canadá va a tener otro gobierno liberal, Justin Trudeau va a seguir siendo el primer ministro, pues sí, todo queda igual. Va a ser también un gobierno con minoría en la Cámara, igual que como estaba. O sea, va a seguir siendo un gobierno minoritario porque no obtuvo la mayoría absoluta y el país sigue dividido. O sea, no hubo ningún cambio en cuanto a esta división, sobre todo por las medidas restrictivas de la pandemia. Y esta elección, Pedro, pues va a dejar una deuda federal por $600 millones, que es lo que costó la elección. ¿Cómo ves? Qué bárbaro. Bueno, pues sí, estamos empezando. Yo pienso, no sé, Justin Trudeau puede ser que tenga algunos conflictos de intereses mezclados. Tú sabes que Canadá es un lugar que está dividido en dos culturas, ¿no? Pero yo creo que lo que prevalece siempre en Canadá al final del tiempo es la cordura, porque es un pueblo muy maduro. Tú has vivido ahí y sabes perfectamente bien que los conflictos políticos no derivan en una crisis, sino más bien en un proceso de entendimiento que trae siempre, casi siempre, un muy buen resultado. Pero digamos, en términos sociales, yo creo que Canadá es una de las poblaciones más maduras que hay en el mundo. No sé si coincidas conmigo. Sí, coincido igual. Se dice que es muy canadiense el hecho de que, y es como decirlo satíricamente, ¿no? Se manifiesta con un letrero diciendo, por favor, sí, pero sí se ha visto, Pedro, y tú pasabas unas imágenes hace unas semanas, lo recuerdo muy bien, sobre estas manifestaciones que se agredían un poco a Justin Trudeau. Lo que se está empezando a ver es una especie de más oposición social que antes no se veía en Canadá. Y bueno, esto es consecuencia mundial de la pandemia. Estamos viendo cómo la sociedad se ha dividido completamente por este tema. Y bueno, surge esta elección de Justin Trudeau, que no es un triunfo histórico, simplemente es una elección llamada anticipadamente, que no tuvo ningún cambio en la realidad que se tenía antes de esto, más que pues una deuda, como te digo, de $600 millones. Y esa pues es el resultado de esa elección, que sería el punto crítico a esta elección canadiense ayer, Pedro. Claro, pues sí. Todo derivará, estoy seguro, en algo. Como dices tú, este hombre seguirá siendo primer ministro, es la impresión que da, ¿no? Y como siempre, gracias, querida Adriana. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro, que estés muy bien. También tú, que estés muy bien. Central FM. Equilibrio.